Muy bien. Ahora la pregunta que nos empieza a surgir es cómo hacemos para invertir mediante Internet. Y la respuesta es muy simple. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a nuestro sitio www.invertironline.com y registrarse. El proceso de registración es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es ingresar al sector de registrarse y completan algunos datos que el sistema les requiere para luego confirmar ese registro y a partir de ese momento pasarán a tener un usuario y una contraseña. Cuando ustedes ingresan a registrarse, aparece automáticamente la ventana que les va pidiendo determinados datos, como por ejemplo nombre, apellido, mail, qué usuario quieren tener, configuran su clave de acceso y simplemente colocan registrarme. Bienvenidos, ya tienen un usuario y una clave. A través de esta opción lo que van a poder hacer es, por un lado, acceder al simulador de inversiones. Recuerden que contamos con un simulador que les ofrece 100.000 pesos virtuales para invertir y de alguna manera les da una orientación, los empieza a acercar a todo lo que es la operatoria en bolsa. Es decir, con el usuario registrado pueden o participar de nuestro juego de inversiones, del simulador de inversiones, o comenzar el proceso para abrir una cuenta. Cuando ustedes ingresan a abrir cuenta, automáticamente se van a redirigir al proceso de apertura. Recuerden que es muy simple, lo único que hacen es elegir el tipo de cuenta, por ejemplo, cuenta individuo, es decir, cuenta con un único titular, y empiezan a completar todos los datos. Es un formulario online compuesto por 5 pasos, la realidad es que es muy simple, es muy rápido y una vez que completan todos los datitos, automáticamente en la última pantalla verificarán un botón de finalizar que les permitirá acceder a ese formulario online que completaron. Recuerden adicionalmente que además de completar el formulario online deberán presentar cierta documentación como ser la copia del DNI de ambas caras, la copia de un servicio a nombre de cada uno de los titulares con el mismo domicilio que declaran en el formulario de apertura. Como servicio puede ser la copia de un resumen de banco, celular, resumen de tarjeta de crédito. Y por último, también van a tener que presentar alguna documentación que valide el origen de los fondos que van a operar, como por ejemplo algo referido a la actividad, la copia de un recibo de sueldo, la constancia de un monotributo o cualquier otra documentación que permita validar o verificar el origen de los fondos que finalmente van a operar en bolsa. Recuerden adicionalmente que una vez que la cuenta comitente se habilita, es decir, que Invertir Online les envía la confirmación correspondiente de que su cuenta comitente ya se encuentra activa, podrán efectuar el ingreso de los fondos, como mediante una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria a nombre del mismo titular de la cuenta comitente. Es decir, los movimientos de fondos únicamente se pueden hacer desde y hacia cuentas bancarias a nombre del mismo titular. No es posible hacer ingresos de fondo desde cuenta bancaria de terceros. Una vez que están registrados, lo primero que van a tener que hacer es iniciar el proceso de inversión. ¿Cómo lo hacen? Realizando la apertura de la cuenta comitente. Este proceso también es muy sencillo. Recuerden que únicamente requerirá completar un formulario online y luego presentar cierta documentación, como ser la copia del DNI de ambas caras, la copia de un servicio a nombre del titular de la cuenta comitente con el mismo domicilio que declaran. La realidad es que como servicios pueden ser muchas las opciones, desde un resumen de cuenta bancaria, un resumen de tarjeta de crédito, celular. Y por último, también vamos a requerir documentación que pueda justificar los fondos que van a operar. Copia del recibo de sueldo, constancia de monotributo, o sea, alguna documentación que permita de alguna manera validar el origen de esos fondos. Una vez que tienen la cuenta comitente activa, es decir, que presentaron debidamente la documentación y la cuenta quedó debidamente confirmada, es decir, Invertir Online confirma el alta y reciben el mail confirmando que la cuenta se encuentra activa, van a poder hacer lo que es el ingreso de fondos. Este ingreso de fondos podrán realizarlo a través de una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria a nombre del mismo titular de la cuenta comitente. Esto es un dato importante. Recuerden que nunca van a poder hacer ingresos de fondos o retiros de fondos desde cuentas de terceros. Los movimientos únicamente se hacen desde y hacia cuentas bancarias del mismo titular de la cuenta comitente. Cuando la cuenta se encuentra activa y ya cuentan los fondos, van a loguearse en nuestro sistema para poder acceder a esta cuenta y comenzar a operar. Perfecto. Una vez que ingresan,
lo primero que les va a mostrar el sistema es precisamente su cuenta comitente. Por un lado, les va a mostrar el número de cuenta que tienen en el sector de aquí. Y adicionalmente, en primera instancia, por supuesto, si aún no tienen fondos disponibles, todo el saldo va a aparecer en cero. Una vez que van ingresando fondos, este saldo empieza a acumularse, ¿sí? Adicionalmente, en el estado de cuenta, además de poder ver el dinero disponible que tienen en cuenta, una vez que vayan operando, también van a poder visualizarlo en el sector de títulos valorizados. Pero sobre esto vamos a volver al final. Ahora bien, ya tenemos la cuenta comitente activa y ya tenemos el ingreso de fondos. Lo que podemos hacer, por supuesto, es comenzar a operar. Lo primero que tienen que definir, como habíamos mencionado, es qué activo van a operar. Y para eso pueden ir al panel de cotizaciones, precisamente para empezar a ver cuál es el valor de ese activo. Recuerden que todos los instrumentos van a estar listados en un panel de cotización. Si ustedes se dirigen a la parte de mercado, cotizaciones, van a encontrar un ítem que es instrumentos, donde precisamente lo que van a poder acceder es a los distintos paneles de cotización. Acciones, bonos, opciones, cheques de pago diferido. Y a su vez, cada panel de cotización puede desplegarse en nuevos paneles. ¿Se acuerdan que dijimos que por un lado teníamos el Merval, pero también existen otros paneles como el panel general, el Merval 25, el Merval Argentina? Pero bien, todos los paneles van a tener en líneas generales la misma especificación. ¿Qué quiere decir? Encuentran el panel en el que están situados y cada uno de estos van a estar listados mediante un símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los activos que operan en bolsa lo hacen a través de un símbolo de cotización. Por ejemplo, aquí estamos viendo símbolos de cotización. La pregunta que quizás surge es ¿quién otorga este símbolo de cotización? Y la realidad es que el símbolo lo otorga directamente el mercado cuando autoriza a la empresa o al activo a cotizar en bolsa. Es decir, este símbolo será el mismo para cualquier lugar o cualquier página o sitio mediante el cual ustedes empiecen a buscar esta cotización. Bien. Pero siempre es importante esto, todos los instrumentos, las acciones, los bonos o el activo que ustedes operen siempre tiene un símbolo de cotización, que son siglas. Adicionalmente, los paneles de cotización se van a estar compuestos por determinadas descripciones o determinadas partes. Por ejemplo, si estamos siguiendo el panel de cotización de acciones del Merval, vamos a ver una tablita. ¿Qué es lo que vemos en la siguiente tablita? Principalmente los siguientes ítems. Cantidad de compra, precio de venta, cantidad de venta. El último operado, la variación que tiene ese activo, el precio al que abre, el precio de apertura, el precio máximo que tocó en el día de hoy, el precio mínimo y el precio del último cierre. Es importante saber que el mercado local, el mercado Argentina, opera de 11 a 17 horas. Dentro de este horario, todas las cotizaciones que ustedes ven con su cuenta comitente activa es real time, es decir, es en tiempo real. La información que se va visualizando no tiene demoras, ¿sí? Ustedes van a visualizar adicionalmente que a medida que va cambiando el precio en el mercado, automáticamente en nuestra plataforma los precios también se van cambiando. Esto lo hace el sistema automáticamente, como recién lo vimos en pantalla. Ahora bien, entonces, aquí la pregunta que nos empieza a surgir, ¿qué significan cada uno de estos ítems? Y lo vamos a empezar a ver a medida que vamos cargando una operación. Pero es importante que siempre conozcan que estos ítems, símbolos, cantidades, precios, variaciones, las van a ir viendo en los diferentes paneles de cotización. Muy bien, supongamos que ya definieron lo que quieren operar. El proceso para operar es muy simple. Una opción es entrar directamente al panel en el cual ese activo opera. Si no saben o no conocen el símbolo de cotización, pueden también escribir en este sector el nombre de la empresa y automáticamente el sistema desplegará ese símbolo de cotización. ¿Y en qué mercado opera? De esta forma ustedes también pueden ir conociendo con qué símbolo opera. Una vez que definieron en qué van a operar, el proceso es muy sencillo. Simplemente ingresan a la empresa en la que ustedes quieren operar y se van a dirigir a una nueva pantalla, donde aparecen las primeras puntas, que es el término que se conoce, tanto de compra como de venta. Si nos dirigimos al ítem de comprar, al botoncito de comprar, automáticamente accedemos a la minuta de la operación.
Es aquí donde nosotros vamos a empezar a cargar esa operación. Recuerden que para poder operar, lo primero que van a tener que tener es saldo disponible para cargar esa transacción. Muy bien. Cuando acceden a la minuta de la operación, principalmente lo primero que nos muestra es en qué mercado estamos operando. Y siguiendo nos indica con qué símbolo, o sea, qué activo, en este caso qué empresa, qué acción estamos comprando. A partir de ese momento el sistema nos empieza a preguntar cómo queremos cargar esa transacción, si lo vamos a hacer por cantidad de acciones o si directamente vamos a indicar un monto a operar. En el caso de indicar un monto a operar, cuando se confirme el sistema automáticamente calculará, por supuesto, la cantidad de acciones que nos corresponde. Siguiendo, el sistema lo que nos empieza a preguntar es cómo queremos cargar esa operación, si lo vamos a hacer a precio de mercado o si lo vamos a hacer a precio límite. Las operaciones a precio de mercado son operaciones donde el inversor no indica a qué precio operar, simplemente lo que está indicando es que quiere operar, o sea, está dando prioridad a la ejecución y no tanto al precio de la operación. En cambio, cuando operamos a precio límite, lo que está haciendo el inversor es limitar esa transacción. ¿Qué quiere decir esto? Es indicar un precio máximo que está dispuesto a pagar para poder ejecutar esa transacción. Es decir, establece el máximo precio que está dispuesto a pagar para poder adquirir esas acciones. Por supuesto, hay una distinción entre el precio de mercado y precio límite. Cuando hablamos de precio de mercado, también hay una intervención manual, porque la realidad es que al no indicar a qué precio queremos comprar, es un operador el que finalmente tiene que decidir a qué precio operar o a qué precio se ejecuta. Cuando en cambio indicamos precio límite, como estamos indicando o seteando o configurando el precio al que queremos operarlo, va directamente al mercado para poder ejecutarse. Por otro lado, también hay una diferencia con respecto a las comisiones que se operan. Si uno opera a precio de mercado, la comisión por esa transacción, por esa compra o por esa venta, depende del instrumento. Por ejemplo, si estamos operando, en este caso, una acción, la comisión va a ser del 1% o la mínima de 50 pesos masiva. En cambio, si operamos a precio límite, como es el inversor el que está indicando a qué precio quiere operar, la comisión es menor. En el caso de las acciones va a ser del 0,7% masiva o la comisión mínima de 50 pesos masiva. Recuerden de todas formas que todas nuestras tarifas siempre están publicadas en el sector de servicios tarifas y allí ustedes pueden acceder a toda la información completa según el instrumento. Pero muy bien, supongamos que por supuesto operamos a precio límite. ¿Por qué? Porque tenemos una comisión menor. Y ahí la pregunta que nos empieza a surgir es ¿a qué precio operamos? Como ustedes están viendo en pantalla, en esta minuta de operación, lo que empiezan a visualizar a su costado es precisamente lo que llamamos la caja de puntas. Esta caja de puntas también está en tiempo real y principalmente lo que nos muestra son los precios tanto de compra como de venta que están cargados en el mercado. Por un lado encuentran los precios de compra, fíjense que se van acomodando, tanto desde el que más paga para comprar esa acción al que menos paga, y en el caso de la punta de venta ocurre el efecto contrario, es el que menos pide para vender ese activo hacia el que más precio pide para poder venderlo. Es decir, del lado de compra siempre se van a ir agrupando de mayor a menor y del lado de la venta siempre va a ser a la inversa, es de menor a mayor. Si yo quisiera operar en este momento esta acción de CEPU, por ejemplo, podría poner tranquilamente el precio de la punta de venta 174,25 y la operación automáticamente se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque es el precio al que en este momento quieren vender ese activo. De esa forma, cuando yo envíe a comprar, automáticamente la orden se enviará al mercado y en cuestiones de segundos llegará confirmada. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí si yo colocara, por ejemplo, 174,50? Por ejemplo, lo que va a hacer el sistema es operarme igual a 174,25. ¿Por qué? Pues recuerden que la opción de precio límite, lo que yo estoy indicando es que es el máximo valor que estoy dispuesta a pagar. Por lo tanto, es lo máximo que paga. Es decir, que si en el mercado en ese momento hay intentando vender o alguien está intentando vender ese activo a un precio menor, igualmente seguiré operando la transacción, o sea, confirmaré la operación a ese precio menor.
Nuevamente, recordemos que cuando compramos y lo estamos haciendo a precio límite, el precio que yo indique en este lugar será lo máximo que estoy dispuesto a pagar. Si en el mercado hay una oferta con un precio menor, le ejecutaré de igual manera a ese precio menor. Si en cambio yo colocaría 173,80, por ejemplo, lo que va a ocurrir en esta situación es que la operación no se va a ejecutar porque claramente están tratando de vender a ese activo a un precio mayor y pasaré a sumarme a esta postura o a esta intención de compra que ya está cargada en el sistema por un mismo precio. Recuerden que ante un mismo precio se van a ir agrupando las operaciones de acuerdo al orden en el que se carga esa operación. Es decir, el primero que la carga es el primero que tiene la seguridad o el privilegio de poder operarla cuando aparezca alguien con una intención de compra a ese valor. Es decir, si ya hay un operador o un inversor que cargó esa orden de compra de 173,80, lo que va a pasar es que yo me voy a sumar al que ya está actualmente detrás de este inversor. Si alguien decide vender esa acción a 173,80, primero ejecutará la operación este inversor y si queda disponibilidad comenzaré a operarla yo. Muy bien. Siguiendo el ejemplo de cargar la operación a un precio que aún no se está negociando en el mercado, tengo la posibilidad de cargarle una validez. ¿Qué quiere decir esto? De indicar que quiero mantener la orden en el sistema hasta una determinada fecha. La plataforma permite colocar una validez de hasta una semana. Esto significa que hasta que la operación no se ejecute, si yo por ejemplo indico que quiero mantener la transacción hasta el 21 de diciembre, todos los días cuando abre el mercado el sistema automáticamente volverá a cargar esa operación en el sistema y si en alguno de ese momento ocurre la situación que yo indiqué, la orden automáticamente se va a confirmar. Mientras la orden no se haya confirmado, puedo por supuesto cancelarla. Directamente ingreso al sector de operaciones, detalle de operaciones y puedo darle cancelación. Recuerden que si la operación no se confirmó, puedo cancelarla. Una vez que confirmé, es decir, que compré o vendí, no puedo revertir esa transacción. Adicionalmente, mientras la orden no se haya confirmado, puedo cancelarla y por supuesto no hay ninguna comisión asociada porque siempre recuerden que las comisiones son por órdenes confirmadas, compra o venta, no por intentos de órdenes. Por otro lado, cada vez que ustedes carguen una operación, ya sea de compra o de venta, e indiquen el ítem comprar, verán que pasarán a una pantalla siguiente de confirmación. Siempre aparece la pantalla de confirmación que precisamente nos indica a qué precio queremos comprar, qué activo estamos operando y de esa forma, si sabemos que todo está correcto, simplemente ingresamos nuevamente nuestra contraseña y recién ahí la operación se envía al mercado para poder ejecutarse. Una vez que la operación se confirmó, ustedes van a poder seguir todos los activos o todas las tenencias a través de su portafolio de inversión, que principalmente nos va a mostrar el símbolo que tenemos, es decir, qué activo tenemos comprado, qué cantidad de acciones, en este caso, compramos, cuál es la variación diaria. Recuerden que la variación diaria tiene que ver con la variación que ese activo tiene con respecto a la última vez que operó, es decir, respecto al precio que está ejecutándose hoy o que operó hoy por última vez con respecto a la última vez que había operado. Por ejemplo, el día de ayer, siguiendo esta acción de Pampa. El último precio que tomó, el precio promedio de compra y también lo que hace nuestro portafolio de inversión es hacer todo lo que es el seguimiento del portafolio midiéndolo respecto a las ganancias o pérdidas que tenemos, tanto a niveles porcentuales como a nivel de monto de dinero. Si tenemos diferentes activos, ustedes van a ir viendo que se van cada uno de estos activos calculando tanto la ganancia como la pérdida y sobre el final directamente el portafolio de inversión les da el total, o sea, de cuánto vienen ganando o perdiendo según el caso, de acuerdo a su valorización del portafolio. Esto siempre es en tiempo real, recuerden que de 11 a 17 horas, por supuesto, esta información se actualiza, es real time. Fuera del horario de mercado, por supuesto, pueden acceder tanto a su estado de cuenta como al portafolio, pero por supuesto no van a registrar variaciones porque el mercado no se encuentra operando.
Regresando al estado de cuenta, como dijimos al inicio de la clase, ustedes en el estado de cuenta principalmente van a saber qué disponible tienen para operar, es decir, qué saldo líquido tienen en la cuenta para seguir operando y cuánto tenemos en títulos valorizados. Por supuesto, el saldo total va a ser la suma del saldo líquido disponible para operar y el valorizado de mi portafolio, de lo que valen todas las tenencias que yo tenga en mi portafolio de acuerdo al valor de cotización de este momento, más el saldo disponible que yo posea en cuenta y que aún no he operado, es decir, el dinero cash, el dinero efectivo que mantengo en la cuenta. Por otro lado, pueden visualizar que en el estado de cuenta aparecen ítems que significan con saldo a acreditarse en 72 horas, 48 horas, 24 horas y quizás aquí empieza a aparecer la consulta de a qué hace referencia. Recuerden que los activos tienen un plazo de liquidación en el mercado. Por ejemplo, en el caso de las acciones, el plazo de liquidación es de 72 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien ustedes están comprando y vendiendo en tiempo real, o sea que las operaciones se confirman en cuestiones de segundos, en realidad en el mercado es como que esa liquidación de esa transacción está ocurriendo a 72 horas. Por lo tanto, vamos a suponer que yo vendo un activo, directamente me desprendo, por ejemplo, de esa acción, los fondos van a aparecer aquí como saldo a acreditarse en 72 horas. Pero eso no significa que yo no pueda seguir operando. En realidad, si yo vendo un activo y quiero retirar los fondos provenientes de esa venta, sí tendré que esperar las 72 horas del mercado, es decir, voy a tener que esperar que el saldo vaya pasando de 72 a 48 a 24 para que finalmente quede como saldo disponible para poder hacer esa extracción de fondos hacia mi cuenta bancaria. Pero si yo quiero seguir operando, no tengo que esperar esta situación. Directamente confirmada la venta, puedo volver a utilizar esos nuevos fondos, por ejemplo, para operar otra acción. Esto es algo sumamente importante porque la realidad es que tener la posibilidad de poder utilizar los fondos de forma inmediata, es decir, vender y volver a usar esos fondos en una operación es sumamente importante, sobre todo en un mercado quizás como el nuestro, donde a veces existe cierta volatilidad, donde tener esta posibilidad, por supuesto, nos hace poder aprovechar algunas oportunidades que el mercado a veces ofrece y que si esta situación de poder operar de forma inmediata con ese saldo no se diera, podría perderla. Con respecto al portafolio de inversión, recuerden también que como herramienta que le brindamos tienen todo lo que es la parte de alarmas y de stop loss, que es sumamente importante también para poder administrarlas. ¿Qué son las alarmas? Principalmente son avisos que ustedes pueden recibir respecto a su mail sobre algún determinado movimiento del mercado que quieran. Recuerden que nuestra plataforma, la plataforma de Invertir Online, está pensada precisamente para que no tengan que tener un seguimiento continuo de sus inversiones, sino que puedan tranquilamente seguir con otras actividades, pero al mismo tiempo estar siguiendo, o ya sea el portafolio de inversión que vienen armando o algún activo en particular que presentan interés de operar. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de las alarmas, que son, como les decía, avisos que uno configura sobre determinado movimiento del mercado. Por ejemplo, yo podría setear una alarma sobre Pampa indicando que si Pampa baja o sube un determinado precio o un determinado porcentaje, automáticamente me avise a mi mail de esta situación. De esta forma, sin necesidad de estar siguiendo el mercado, recibo la notificación correspondiente y en ese caso podría decidir o no cargar esa operación de compra o de venta, dependiendo cuál es mi interés. Por otro lado, Invertir Online ofrece como herramienta no solo la parte de alarmas, sino también lo que se conoce como venta automática o stop loss. ¿Qué es esto? Es, si yo ya tengo un activo en mi portafolio, por ejemplo, lo que estábamos mirando recién en este ejemplo que estamos siguiendo, si ya tengo Pampa, puedo tranquilamente configurar una alarma y una venta automática para que, si se da determinada situación, venda automáticamente.
Esa es una herramienta muy poderosa porque claramente lo que hace es ejecutar la transacción si esa situación se da, y acá no es por una fecha determinada, es decir, si ustedes tienen cargada una venta automática en su portafolio y ocurre esa situación, va a vender. No es como la otra operación que estábamos haciendo, donde intentábamos cargar una orden y podíamos darle como máximo una validez de una semana. El stop loss, mientras lo mantengan en el sistema, va a estar cargado, es decir, es importante recordar que la tenemos cargada porque si en algún momento del tiempo X se da esa situación, automáticamente el sistema va a cargar esa operación de venta. Simplemente lo que hacen es cargar la operación, colocan su contraseña, guardan y automáticamente la operación quedará cargada en el sistema y nuevamente, si esa situación se da, automáticamente se venderá. La diferencia importante o principal que existe entre una alarma y una venta automática es que la alarma nuevamente solo avisa de esa situación del mercado, pero no ejecuta ninguna transacción. En cambio, la venta automática, recuerden que es un stop loss, es decir, la tienen cargada y si esa situación se da, automáticamente venderá de mi portafolio el activo correspondiente. Como verán, dentro de la parte de mi cuenta tienen todos los ítems para poder administrar su portafolio de inversión, desde el estado de cuenta, la opción para poder operar que permite comprar, vender, suscribir, si quieren suscribir a fondos, caucionar. Por otro lado, tienen la configuración para setear alarmas y ventas automáticas o stop loss, para tener el seguimiento en línea de su portafolio. Van a poder descargar todos los boletos de sus transacciones. Recuerden que todas las operaciones que ustedes realicen están garantizadas por el mercado de valores y por lo tanto van a tener los boletos correspondientes que pueden descargar. Y dentro de movimientos lo que van a poder hacer también es acceder al histórico de cada ingreso o retiro de fondos que ustedes realicen. Recuerden nuevamente que todo movimiento de fondo que hagan hacia la cuenta comitente, ya sea por ingreso o para retirar fondos, van a tener que hacerlo desde sus cuentas bancarias. Siempre una cuenta bancaria a nombre del cliente. ¿Cómo informan esa cuenta bancaria que van a asociar dentro de mis cuentas bancarias? El sistema no permite cargar cuentas bancarias de terceros. Si por un error alguien la carga, automáticamente el sistema la cancelará. Siempre tiene que ser del mismo titular. ¿Terminó? Sí. Ay, qué calor. El alarga. Muy bien, algunas de otras funcionalidades que ofrece el sistema o la plataforma de invertir online. Por un lado, aquellos que estén interesados en comenzar a hacer análisis técnico sobre determinados activos, recuerden que nuestra plataforma cuenta con el graficador de inversiones, que les permitirá directamente a través de la home hacer precisamente el análisis correspondiente del activo que ustedes deseen. Por otro lado, si ingresamos al sector de research, tenemos diferentes reportes y recomendaciones que nuestro equipo de asesores, de analistas financieros, van realizando. Por ejemplo, ingresamos al sector de panorama general y pueden encontrar determinadas información sobre paneles, sobre acciones, sobre bonos en pesos, bonos en dólares, determinados informes, aperturas de mercado y un montón de información que les va a servir también para poder tomar decisiones. Adicionalmente, también dentro del sector de research pueden encontrar la parte de reportes, donde directamente acceden a los diferentes reportes, ya sea técnicos, fundamentales, de opciones, de ratios, bonos y tasas y toda una serie de reportes especiales que nuestro equipo de especialistas va realizando para poder nuevamente asistirlos en esa toma de decisiones y en ver en qué van a operar. Recuerden también que contamos con todo lo que es el sector de capacitación dentro del lugar de educación. Pueden acceder al sector de calendario de cursos y encontrar allí todo el calendario de cursos disponibles, la modalidad en la que la pueden tomar, la fecha en la que se va a estar dictando si lo hacen de forma presencial y, por supuesto, toda la información complementaria con respecto al curso en cuestión.
Adicionalmente, recuerden que mediante otra plataforma pueden aprender jugando. Contamos con el simulador de inversiones que les ofrece 100.000 pesos virtuales y que les permite a través de una plataforma virtual comenzar a jugar y de esta forma aprender. Es decir, si bien está operando de forma virtual, las ganancias o pérdidas que llegaran a tener en el simulador, por supuesto, van a estar de alguna manera replicando el mercado real, es decir, los que hubieran obtenido en el caso de haberlo hecho de forma real. Por último, para aquellos que no se sienten seguros para empezar a operar de forma personal o de forma independiente, es decir, ya sea porque consideran que aún no tienen los conocimientos esenciales o que no tienen tiempo para seguir su portafolio de inversión, recuerde que contamos con fondos comunes de inversión. Este vehículo permite a los inversores delegar la administración de los fondos en un equipo de profesionales. Principalmente contamos con dos tipos de fondos. Tenemos el fondo de renta fija, que como su nombre lo indica, opera con activos de renta fija, por ejemplo bonos. Y por otro lado tenemos el fondo IOL Acciones, que por supuesto operan acciones. Nuevamente, recuerden que los fondos comunes de inversión permiten al inversor una mayor diversificación de los fondos, tiene una administración activa y profesional de ese capital, no hace falta poseer conocimientos previos y por supuesto tienen elevada liquidez, es decir, pueden operar, ingresar y salir de fondo de forma diaria.